Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Queridos hermanos, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. El día de hoy es un privilegio estar con ustedes acá desde el set principal de Diálogo de Fe y Salvación junto a mi hermano Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido a un diálogo más. ¿Qué tal, hermano Carlitos? Bien, contento, emocionado y pues tal vez un poco triste, ¿no? Porque se acaba la serie. Se acaba la serie, pero no el programa. Sí, se acaba la serie, tranquilo. no el programa, ¿sí? Pastor, también que se viene una, pastor. Una serie, un bombazo también. Uy. Pero la verdad mueve tapetes. Sí. Estamos muy contentos de poder estar aquí, hermano Carlitos, y porque el Señor nos da la oportunidad, ¿verdad?, de compartir este tiempo con ustedes de diálogo, de plática. Creo que hemos aprendido muchísimo y pues gracias al Señor, ¿verdad?, porque nos da la oportunidad de poder tener este espacio y también poderlo compartir con todas las personas que lo escuchan o lo ven en algún momento. Qué importante es, hermano Eddie, que la verdad bíblica siempre esté constantemente. Exacto. Quiera que por cualquier proceso de estudios que cualquier persona pueda tener, si ese refresco de la palabra no está, o de los principios, de los valores, de las enseñanzas, crea que está en la capacidad, la mente humana está en la capacidad de olvidar, hermano. Exacto, sí. Y no tenerlo fresco como para ejecutarlo, ¿no? Y creo que una de las cosas bien importantes que hemos hecho aquí en Diálogo de Fe y Salvación, y que lo seguiremos haciendo sin duda, y que nos ha ayudado muchísimo y que ha aportado como esa pizca de fundamento bíblico, ¿no?, a los temas que hemos hablado, es que todo ha partido, si bien son temas actuales, pero desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? O sea, me recuerdo que en algún capítulo hablábamos de esto, hermano Carlitos, de cómo es de importante que nosotros como cristianos podamos, pues, como lo hemos dicho, ganar a nuestra generación, ¿verdad? Claro. Pero también en ese proceso de ganar a nuestra generación, también es lograr establecer ese diálogo, ¿no?, entre la Biblia y los eventos que están pasando, ¿no? Exacto. O sea, cómo nosotros tenemos que, yo lo siento así como que es la forma, ¿no? Es la forma de lograr como que la Biblia entable un diálogo con los diferentes escenarios que nos plantea el mundo, y por eso, temas actuales desde la perspectiva bíblica, porque nosotros estamos llamados a eso, a ver los eventos que están sucediendo, a ver las cosas que están pasando desde la perspectiva bíblica. Y mire, hermano Eddie, podemos decir que es la naturaleza misma de la Escritura. Exacto. O sea, por ejemplo, si usted revisa el Salmo 119, ¿cuánta descripción hay en el Salmo 119 acerca de lo que la palabra es? Exacto. O sea, es que eso, yo le llamo a la Biblia, hermano Eddie, como un movimiento, una generación, un generador de poder, ¿no? Vamos a decirlo así. A veces como que nos cuesta un poquito utilizar la palabra power, ¿verdad? Pero poder, sí, poder en la vida de la persona. En la actualidad, o sea, la Biblia es actual. Exacto, sí, esa actualidad, esa frescura, ¿no? Exacto. Y actualidad constante que está, o sea, no hay una época que podamos decir en que la Biblia estaba atrasada o cosas así. No, la Biblia siempre tiene un mensaje trascendente para el hombre. Exactamente. Y hoy, hermano Eddie, tenemos nuestra conclusión. Así es. Conclusión general de nuestras series Secretos de la Casa. Según por ahí la producción, 19 capítulos, hermano Eddie. 19 diálogos de Secretos de la Casa. Así es. Muy buenos. Sí, sin duda. Uno de los aspectos, hermano Eddie, y gloria sea al Señor por eso, porque la verdad que eso es importante decirlo, gloria sea al Señor, fue la reacción de muchas personas, hermano Eddie, en cuanto a la edificación que pudieron tener, en cuanto a muchos corazones que pudieron abrirse también, hermano Eddie, con relación a esto. Y sin lugar a dudas fue de bendición. Sí, y de hecho era lo que se buscaba, ¿no? O es lo que buscamos constantemente al abordar estos temas, principalmente de Secretos de la Casa, que fue una serie que al principio, pues estábamos pensando, ¿no?, cómo íbamos a abordar todos esos temas. Yo me recuerdo que nos reunimos, que hicimos un calendario que luego se alargó de los temas que íbamos a tratar.
Pero la realidad es que damos gracias al Señor porque siento que el Señor nos dio, el Señor puso esa simpleza, no esa simpleza, simplicidad podría ser, Claro. esa simplicidad de tratar muchos temas que son silenciados, callados, ocultados en nuestras iglesias, en nuestras familias, y hablarlos con claridad y sencillez desde la palabra del Señor, ¿verdad? Hermano Eddie, también llegamos a la conclusión de que el café no es pecado. Exacto. Ajá. Llegamos a la conclusión que el café no es pecado. No sé de dónde sacarían que es pecado. Y que no es una droga también, Sí. ¿no? Y dijimos que sin café es imposible agradar a Dios, ¿no? Afirmo eso. Bueno, Secretos de la Casa, esta serie la cual hoy finalizamos, hermano Eddie, y vamos a arrancar con el diálogo de hoy. Pero antes de ello tenemos invitado especial y nuevo, hermano Eddie. Así es. En nuestro programa. Por favor, preséntenlo. Así es. Tenemos hoy la música de Hombre a Hombre, un ministerio muy especial enfocado en ayudar a hombres a encontrar su lugar en el reino del Señor. Amén. Y un ministerio muy especial que ha sido mucha bendición. Y pues el canto de hoy es enfoque eterno. Mire, Enfoque eterno. Enfoque eterno. O sea, cómo nosotros como hombres, bueno, como personas, como hijos del Señor, todos estamos llamados a vivir con un enfoque eterno. No pasajero, sí, sino un enfoque más allá de las cosas terrenales, más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. Entonces, escuchemos hoy enfoque eterno con el ministerio de Hombre a Hombre. Adelante. He tropezado en mi vida buscando lo temporal, aunque solo soy un hombre, en mí hay eternidad. Siento en mí tu llamado, corro en tu dirección, mis ojos pongo en la meta, Dios, soy tuyo sin condición. Soy tuyo sin condición. Yo nací con un propósito eterno. Yo nací para adorar. Y aunque solo soy un soplo en esta tierra, viviré para tu nombre honrar. Enfoque eterno y fuego en mi corazón. Yo sé que no es en mi fuerza, dependo de tu poder. Soy una flecha en tus manos, Dios, y en el blanco daré, y en el blanco daré. Yo nací con un propósito eterno, yo nací para adorar, y aunque solo soy un soplo en esta tierra, viviré para tu nombre honrar. Yo nací con un propósito eterno, yo nací para adorar, y aunque solo soy un soplo en esta tierra, viviré para tu nombre honrar. Enfoque eterno y fuego en mi corazón. 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 Correré, mi destino eres tú, Jesús, gritaré, mi victoria está en la cruz. Enfoque eterno y fuego en mi corazón. Enfoque eterno y fuego en mi corazón. Enfoque eterno y fuego en mi corazón. Enfoque eterno y fuego en mi corazón.
Bien, estamos de vuelta después de este bendecido canto, hermano Eddie. Me gusta el video, hermano Eddie, y el canto también, por supuesto. Debemos un hombre ocupado. Exacto. Un hombre ocupado que hace su tiempo, que administra su tiempo, hermano Eddie. Sí es. Hermano Eddie, ¿cuánta excusa hoy en día? Sí, sin duda. Sin duda. Vivimos en un mundo tan ajetreado, tan estresado, tan sobrepreocupado, diría yo. Y pienso que el video nos da como esa chispa, ¿no? Esa perspectiva eterna, como en medio de todas nuestras ocupaciones del corre, ¿no? Uh-huh. Que creo que todos lo tenemos, hermano Carlitos, todos tenemos ese corre, pero como en medio de ese corre, no perder la perspectiva, ¿no? El reino. Exacto, el reino del Señor. Secretos de la Casa llega a su fin, hermano Eddie, y en términos generales creo que podríamos plantear o arrancar con una pregunta. Los tabús todavía deben de manejarse en la iglesia. O mejor dicho, ¿cree usted, hermano Eddie, que existen temas que no deben hablarse en la iglesia? No, yo creo que como conclusión, en base a todo lo que hemos hablado aquí en la serie y en base a una definición previa que dimos en la introducción de la serie, no deberían de existir temas tabú. No deberían de existir me recuerdo una frase que dijimos: si existe un tema es porque se puede hablar. Exacto. ¿Sí? O sea, si existe un tema es porque se puede hablar. O sea, en algún lugar, en algún momento, en algún espacio, tenemos que tener la sabiduría de abordar cualquier tema existente. Exacto. Y qué mejor, pienso yo, que la iglesia para abordar un tema de esos. Y ¿sí? Una pregunta que podríamos responder: ¿por qué la iglesia? ¿Por qué insistir en la iglesia? Porque es el vehículo, porque es el ente el cual el Señor pues ha dado. Es, como dice la Escritura, es la columna y baluarte de la verdad, en donde a través y desde la perspectiva bíblica de la creacional, podemos acercarnos a cualquier tipo de tema que tenga que ver con la humanidad. Exacto. Y para todo tipo de tema hay respuesta bíblica. Claro, para todo tipo de tema. Para todo tipo de tema. Sí. Ahora, el problema no radica ni en el tema, y el problema no radica tampoco en la información acerca del tema. El problema radica en nosotros, hermano Eddie, en esa falta y ausencia de disciplina, la cual tenemos para informarnos acerca de la problemática que existe. Exacto, y es que vivimos, usted dijo pienso que es una frase clave, ¿no? Citando a Timoteo, ¿no? Columna y baluarte de la verdad. Y principalmente vale la pena señalar esto cuando vivimos en un mundo atascado de mentira, claro, atascado de tanta polarización, hermano Eddie. Exacto, amarillismo. Los medios dicen nada más lo que quieren decir. Mire, hermano Eddie, no toda la información. Entonces me voy a salir del tema y perdona que lo interrumpa, hermano Eddie, pero del 100% de medios de comunicación, yo le puedo decir que el 90% de información, hermano, es polarizada. Exacto. O sea, sí, es una cuestión peor ahora, hermano Eddie. Peor ahora, por ejemplo, las censuras en todos los medios, la Big Tech, ¿no? En todas las redes sociales, en todo, la censura. O sea, hoy usted, por ejemplo, no puede hablar de cualquier tema. Exacto. Lo censuran. Sí, es que y todo esto ha venido a acaparar la televisión y los medios de comunicación normales, ¿no? Y también los más modernos, como usted decía, redes sociales y todo eso. La censura está a la orden del día para cualquier tema. No para bloquear temas que son mentiras, sino para bloquear lo que ellos quieren, ¿verdad? Exacto. Sí, lo que desde el punto de vista de una determinada persona o de un determinado grupo es mentira. Exacto. Pero que realmente, si nos vamos a las verdades, mire pues, si queremos dejar de un lado la Biblia, si nos vamos a la historia, a la ciencia, al curso histórico de la humanidad, encontramos que son valores y principios que los que ellos están defendiendo que no son verdad. Entonces, qué mejor que en un mundo lleno de todo eso, de polarización, de manipulación, qué mejor espacio que la iglesia pueda salir como esa columna y baluarte de la verdad. Porque en algún momento leí algo, ¿no? De que ¿cuándo es que podemos ver más fuerte la luz? Cuando es más oscuro. Amén. Sí, amén, o sea, cuando para la luz es más fácil que usted la vea cuando está más oscuro. Hermano Eddie, el doctor César Vidal hace un análisis en un editorial un día acerca de el papel de la iglesia en estos tiempos de polarización, agenda globalista y todo lo que está en contra del cristianismo.
y hace un análisis introductorio en su editorial acerca del contexto sociopolítico de los tiempos de Jesús, hermano Eddie. ¿Quiénes eran lo que mejor dicho, el evangelio según Lucas toca al principio de por qué Lucas ¿quiénes eran los gobernantes? Los gobernantes, hermano Eddie, por Dios santo. Sí. Era una locura total. Sí, unos psicópatas, era unos algo enfermos. Espantoso. Sí. Despiadados, ¿no? Totalmente. Totalmente. O sea, no sé si existe un gobierno tan loco o tan enfermo como ese, hermano Eddie. Exacto. No sé. Y decimos que los tiempos están de mal en peor. Sí. O sea, yo creo que tenemos que aprender a vivir en el contexto donde estamos. Sí. Tenemos que dejar de estar viendo el pasado en el sentido de decir, es que antes era mejor. No, o sea, hoy. ¿Cómo estamos hoy? Lograr establecer ese diálogo. Hermano Eddie, vayamos porque si no, no vamos a terminar. Hermano Eddie, cuando planteamos y hablamos de tabús, estamos diciendo que no deben de existir tabús, ni en la iglesia ni en la casa. Así es. Por ejemplo, y en primer lugar, hablamos un poco acerca de cómo hablar de sexo a nuestros hijos. Así es. ¿Es ¿Cómo necesario hablarles de sexo explícitamente a nuestros hijos? Claro que sí. Sí. Con el lenguaje, con las palabras correctas, en el momento adecuado. Y cada papá, hermano Carlitos, sabe, ¿no? El momento adecuado para con la naturalidad del caso. Exacto. Sí. Sí, yo recuerdo que una de las cosas que dijimos también en la exposición de cómo hablar de sexo a nuestros hijos fue también de que no esperar que el niño pregunte, ¿no? Sino que nosotros tener como el papá tener como ese tacto de ir guiando al niño, porque cuando el niño preguntó algo es porque ya vio algo o escuchó algo o le dijeron algo que no sabía. Exactamente. ¿Sí? Entonces, qué bueno sería que nosotros nos vayamos anticipando, hermano Carlitos, como padres de familia. Y el principal lugar en donde tenemos que hablar de este tema no es la escuela, no es la capacitación que da el área de salud, ni el folletito que te dan en el hospital, ni la iglesia. Exacto. Sino que de sexo a nuestros hijos se les habla en la casa. Exacto. Recuerdo que también uno de los pasajes que hemos analizado en este tema de educación a los hijos es, bueno, no tanto un pasaje, sino el libro como tal de Proverbios, ¿no? Claro. El libro de Proverbios no empieza a detallar quiénes son los responsables de educar a los hijos, sino que lo da por sentado. Asume. Ajá, lo da por sentado. O sea, el libro de Proverbios asume que quienes tienen la responsabilidad de educar a los niños son los papás. Exacto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar de sexo a nuestros hijos, hermano Eddie. Y hablamos también un poquito acerca de la sexualidad. El sexo antes del matrimonio, hermano Antes Eddie. del matrimonio, exacto. ¿Permitido o no permitido? No permitido. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Exacto. Ese es un punto. Sí, hablamos también. Recuerdo que usted tocaba algo ahí, hermano Carlitos, acerca de por qué nos abstenemos. O sea, el fondo de esa abstinencia, ¿no? Porque, bueno, muchos decimos, ¿verdad? No puedes tener relaciones sexuales porque es pecado, porque te vas a ir al infierno y cosas así. Pero el fondo de nuestra abstinencia, ¿cuál debe ser ese fondo? Ahora, Manuel, viene a tomar un poquito más de auge recordando, mejor dicho, lo que estamos estudiando ahorita en la iglesia. Exacto. No voy a decir el nombre porque por ahí viene la cosita más adelante. ¿Por qué hago las cosas, hermano Eddie? ¿Por qué obedezco? ¿Cuál es el fondo? Las motivaciones. Me voy a abstener para que digan o para presentarme ante mi novia de que me abstuve en mi juventud. Exacto. Y llegar virgen al matrimonio, como alguien dice. Sí. O sea, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que estás haciendo? Exactamente. Sí. Y si decimos así, de la forma que yo lo estoy planteando, también no está bien. Sí. Decimos porque nos agrada, porque el Señor así quiere. Exacto. Y nos agrada. Esa es la voluntad del Señor. Y nos debería agradarle. Es bueno hacerlo. Sí. Es bueno obedecerlo. Así es. Ahora, total abstinencia, Manuel, de la juventud. Sí. Hacemos un consejo ahí de la juventud, Manuel. Sí. Absténgase. Es una bendición llegar. Sí, pero como decíamos, abstenerse, la abstinencia con la perspectiva correcta, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque así es como la abstinencia, obviamente va a haber una... Adore a Dios. Exacto, adore al Señor y que esa adoración al Señor, esa obediencia al Señor sea su fondo para sostenerse en el proceso, ¿verdad? Yo creo que, Manuel, es relevante decirlo hoy. Hoy en día está libre eso.
muchos dicen, no, pues hagamos la prueba. Y Sí. probemos a ver qué tal nos va. Exacto. Y, o sea, está llegando la juventud sin nivel, hermano Eddie. Exacto, sí. Mire que uno de los temas, precisamente lo hablábamos con alguien hace un par de semanas, creo. Uno de los temas de los que menos se habla hoy en día es el tema de la virginidad. Tanto en hombres como en mujeres. Claro. O sea, ese tema ya casi no se toca. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo liberal en donde eso ya no... Aquel famoso es, mito, es algo anticuado, ¿no? El mito, recordemos el mito aquel. Ajá. El mitito. Si no tenés relaciones, te vas a quedar... ¿Qué? No vas a desarrollar. Exacto. No vas a crecer. Ujú. No despegás. Así es. Te sirve para que despegues. Exacto. No es pecado. Sí, el concepto también Te de... tengo que llevar de disfrutar la vida, ¿no? Te tenés que casar. Al burdel, hermano. Sí, exacto. Al Sí, lugar. una frase, esa frase también que yo recuerdo escucharla muchas veces. Bueno, te casaste, pero no disfrutaste la vida, ¿verdad? No. O sea, haciendo referencia a que no tuviste Tristeza. relaciones sexuales antes del matrimonio. Tristeza. Por lo tanto, hermano Eddie, concluimos relaciones sexuales antes del matrimonio. No, No. no. Adore a Dios. Así es. Adore a Dios y que ese sea el su Señor dice fondo. que es mejor. Así es. El Señor dice Definitivamente. que es mejor. Ajá. Luego, hermano Carlitos, consejería prematrimonial. Estuvo buena, hermano Eddie. Exacto. Hubieron ¿Qué tan importante es la consejería prematrimonial? Para mí tan importante que no casamos a nadie si no damos consejería matrimonial. Que ni nos inviten. Hace poquito tenía una plática con un pastor nuestro, hermano Eddie. Ajá. No voy a decir el nombre. Con su novia. Y le dije, bueno, hermano, y me dijo, como que yo me enteré que pensaba casarse, ¿va? Y yo le digo, bueno, ¿y si se va a casar? Sí, posiblemente este año, hermano, me dijo, ¿verdad? Ajá. Qué bueno, le dije yo. ¿Y quién nos va a casar? Le digo, pues nosotros pensamos en iglesia. Pues vea usted si comenzamos ya, porque si no, no lo casamos, le digo, ¿verdad? Entonces, a ese punto, hermano, ahí creo Ajá. que es condicional. Sí, definitivamente. Hermano, yo voy a decir algo ahorita que va a provocar tal vez un poquito de problema. Siempre el picante ahí, ¿verdad? Para mí, hermano Eddie, yo creo que ningún pastor tenemos que andar ahí. Yo en lo personal, hermano Eddie, parejas tal vez que no conozco. Ajá. O sea, yo no sé. Yo creo que esa bendición, hermano Eddie, de el ¿qué? El ministrar un matrimonio. Ajá. No hay que tomarla como cualquier juguete. Exacto. O sea, un abogado podrá ir. Usted no puede andar por ahí casando gente sin saber. Imagine el pastor cazador, le van a decir a usted. ¿Ah? No se me entiende. ¿Ah? No podemos andar vendiendo la bendición del Señor. Yo creo que tenemos que tener el proceso. Sí. Con Creo cualquiera. que sí, y yo creo que estos son procesos que la iglesia debe establecer. Debe ¿no? establecer. En la iglesia debemos establecer procesos, acompañamiento, porque la consejería prematrimonial es eso, ¿no? Un proceso Es que mire, de acompañamiento hacia a la pareja, con la pareja. hermano Eddie, y que se debe darse. ahorra tantos líos, tantos Exacto. problemas, un aprendizaje especial. Y si un matrimonio, y si unos patojos, unos jóvenes deciden que no se van a casar en la consejería prematrimonial, Gloria a Dios. mucho Si logro mejor. eso, ¿no? me voy a sentir contento el día que logremos eso, ¿verdad? No, son bromas. Ya no van a querer los jóvenes buscar consejería con nosotros porque no se van a querer Ay, casar. Dios. Imagínese usted. Y es otro punto que dijimos también, hermana, y se Sí. recuerda. O sea, hablamos un poco acerca de que el famoso también mito, mucha mitología estamos viendo nosotros, ¿verdad? Ajá. El cual decía, ay, te vas a casar, ya te arruinaste. Ajá. ¿Y qué dice la escritura, hermano Eddie? El que hay esposa, Hay el bien. hay el bien. Hay el bien. O sea que cuando usted se va a casar, aleluya. Exacto. ¿Ah? Hermano Carlitos, en estos días yo estudiaba la introducción de un libro de Tony Evans que se llama Mujeres del Reino. Por cierto, hermano, la invitación ahí, Unión Femenil. Sí. Iglesia Bautista de Sí, Chiquimula. de hecho, si Viernes usted- 7:30. Así Está es, estudiando todos los viernes a las 7:30 hay nuestras hermanas de Sociedad Femenil en la Iglesia cómo ser Bautista. una mujer de reino. Exacto, Está, cómo ser una pastor, mujer del reino. Buenísimo. Cómo descubrir el propósito, ¿no? Exacto. El lugar en el reino. Y fíjese que me llama mucho la atención. Yo sé que hemos estudiado muchísimo esos temas de la creación inicial y todo, pero me llamaba mucho la atención de que
de que el término usado para creación de la mujer, cuando en Génesis habla de la creación de Eva, el término usado es en hebreo, si no estoy mal, es ezer kenegdo. Y dice que ezer kenegdo es como, quiere decir, como traducido, es como una ayuda que viene directa de Dios. O sea, no es cualquier ayuda idónea. Porque muchos piensan, ¿verdad?, de que como esa ayuda no es el todo, sino que es una ayudita, ¿no? Y por eso mucha gente hace de menos a la mujer. Sí, incluso pues, hay mujeres mismas que se consideran menos en términos de valor que el hombre. Y hay hombres también que las consideran menos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención de verdad, y Tony Evans lo explica en ese libro. Ezer kenegdo es una ayuda que viene directa del Señor. O sea, el Señor te mandó esa ayuda. Amén. Viene de parte de Él. Él la preparó para vos. ¿Ya? Directa. Excelente, ¿sí? Hermano Eddie. Ahora, hermano Eddie, vimos también algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el liderazgo del hombre. Así es. ¿A qué nos referimos cuando el Señor dice que las mujeres estén sujetas a vuestros maridos? Sí, así es. Eso se aprende en la consejería prematrimonial. También. ¿Cuál es el rol de la mujer en el matrimonio? Así es. Qué importante. Los roles de ambos, ¿no? Recuerdo que, bueno, aquí no estamos para hablar de todos los programas que hemos abordado en Diálogo de Fe y Salvación, pero me recuerdo que también abordamos uno hace bastante ya tiempo, que hablábamos de términos bajo sospecha, ¿no? Autoridad, claro, cabeza, y cómo esos términos muchas veces se confunden, los confunde el hombre y muchas veces también lo confunde la mujer. Entonces, también ahí en Consejería Prematrimonial hablábamos un poco de eso, los roles, ¿no? Los roles, que cómo Dios nos hizo para también complementarnos, hermano Carlitos, que ese fue otro de los temas que hablamos. Viva las diferencias. Bien, excelente. Pero antes, hermano Eddie, ¿hay cápsula hoy, hermano Eddie? Así es, sí. ¿Está listo, verdad? Sí, listísimo. Tiene que haber cápsula hoy. Queridos hermanos, vamos a nuestra cápsula del día. Acá en Diálogo de Fe y Salvación, nuestro hermano Eddie nos comparte hoy una cápsula con datos siempre interesantes, edificantes y picantes. Hermano Eddie, adelante con nuestra cápsula del día. Amén. En el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20, encontramos un mandamiento trascendental, dado a nosotros como iglesia en conjunto, pero también a cada uno de nosotros a nivel individual. ¿A qué mandamiento me estoy refiriendo? Bueno, pues a ese que históricamente y tradicionalmente en la iglesia conocemos como la Gran Comisión, que lo reduciremos hoy a una frase: vayan y hagan discípulos. Pregunto, ¿qué es hacer discípulos? Para usted y para mí, ¿qué es hacer discípulos? ¿Qué entendemos por hacer discípulos? El discipulado posiblemente sea una de las tareas más confundidas en la iglesia local, porque muchas veces reducimos el discipulado a contestar un manual de 10 lecciones, a responder unas preguntas que tienen que ver con una confesión de fe, a estudiar alguna declaración de fe o algunas creencias básicas de nuestra iglesia local o denominación. Pero ¿sabe? El discipulado implica mucho más que eso. El discipulado es un proceso de acompañamiento. El discipulado, alguien me lo dijo una vez y no lo olvido, es transmitir vida. Es lo que Jesús hizo con sus discípulos durante esos 3 años y medio. Es un proceso de acompañar. El discipulado bíblico es amoroso, es intencional, es relacional. ¿Qué tanto estamos haciendo discípulos? Así como la Biblia lo plantea. Porque muchas veces solo buscamos que levante la mano una persona y haga la oración del pecador. Pero ¿sabe? El discipulado no acaba ahí. El Señor no nos mandó a evangelizar. El Señor nos mandó a hacer discípulos. Y ¿sabe? Hacer discípulos también implica que debemos abordar todas estas temáticas como temáticas tabú dentro de la iglesia. Hablarlas desde una perspectiva bíblica. Porque muchas veces el daño es ese, que no estamos abordando todas esas temáticas. ¿Por qué? Porque muchas veces las creemos ajenas a la Biblia. Pero ¿sabe? Eso también entra dentro de un discipulado que la iglesia debería de llevar. Esto también entra dentro de ese proceso de acompañamiento intencional, relacional, amoroso y de entrenamiento en la palabra del Señor.
Así que lo invito a que usted pueda hacerse esta pregunta hoy. ¿Será que en nuestra iglesia estamos llevando un discipulado? No me refiero a que usted conteste un manual o que usted conteste un libro acerca de su declaración de fe o lo que creen en su iglesia. No me refiero a eso. Me refiero al proceso de llevar gente a los pies de Cristo. A usted personalmente y también corporativamente como iglesia poder dedicarse a alcanzar personas para guiarlas a los pies de Cristo con paciencia, con amor, siendo intencionales y relacionales. Mediten esto, porque creo que muchos de nosotros podemos estar confundidos con el significado de discipulado. Y qué triste sería que estemos desobedeciendo ese gran mandato de vayan y hagan discípulos. Bien, estamos de vuelta, mis hermanos. Por cierto, hermano, se nos olvidaba dar un saludito especial al principio. Ajá. Muchos hermanos. ¿Sí? Chucho arriba, Zacapa, así es. Teculután, Río Chiquimula, Hondo, Chiquimula, Sillón abajo, Sillón arriba, El Morral. La Puente también, Aldea La Puente. La iglesia La Puente, la iglesia Hierbabuena, hermano. También. En el Pinalito, los hermanos del Pinalito no se pierden el programa, hermano. También, sí. Saludo especial a todos por allá. Un saludo cordial a todos. Gracias. Y que el Señor nos ayude, ¿no? Nos guíe, sí, podamos aprender duda. Juntos. Amén. Hermano Eddie, ese estuvo bueno, hermano Eddie. Vivan las diferencias. Así es. Pilar Sordo. Así es. Hermano Eddie, es necesario que mi esposa y su esposa, o mejor dicho, es necesario, como lo voy a preguntar a usted, ¿es necesario que su esposa sea igual a usted, hermano Eddie? ¿O distinta? No. O sea, que no sea igual, ¿verdad? No, si es igual, ahí está el problema. Ahí está el problema. Es que tenemos que ser distintos. Exacto, viva las diferencias. Es la forma, hermano Eddie. Sí. O sea, el Señor diseñó, y como usted ya explicó correctamente, el Señor nos envía, nos regala, nos da, hermano Eddie, vamos a decir así, el matrimonio, esa complementariedad, hermano. Exacto. Yo creo que eso es clave entenderlo. Sí, yo creo que esa es una de las cosas más especiales. Pero sabe también, hermano, de qué es necesario decirlo. No entender esto, hermanos, amigos que nos ven, nos escuchan. No entender esto es allí donde implica, mire, hermano Eddie, los problemas. Exacto. Porque usted quiere que su esposa sea como usted quiere que sea. Sí. Sí. Y no como ella es. Sí, muchas veces. Y la cosa funciona que ella sea como es. Exacto. Sí, tenemos que entender la complementariedad. Por eso es tan difícil, y yo de verdad cada día que pasa y cada vez que abordamos un tema así, yo me doy cuenta, hermano Carlitos, cuán difícil es para un no creyente, para alguien que no es discípulo de Cristo, mejor dicho, no entenderá. No, mire. No entenderá qué es el matrimonio y cómo pueden complementarse. Y aquí juega un papel muy importante la pregunta, hermano, de ¿con quién me casaré? Exacto. Es una pregunta totalmente trascendente después de usted decidir dónde pasar la eternidad, con quién va a pasar el resto de su vida terrenalmente hablando. Exacto. ¿Con quién me casaré? Exacto. ¿Quién va a ser ese complemento? Sí, sinceramente es algo bien difícil. Siempre me he estado preguntando eso. ¿Cómo sería darle consejería prematrimonial a digámoslo así como se conoce en el medio, a un yugo desigual, ¿no? ¿Cómo sería? O sea, creo que ese es un conflicto durísimo, porque un no creyente, sea él o ella, que no conozcan al Señor, no van a entender, porque el matrimonio se entiende desde la perspectiva bíblica. Yo creo que según la línea que nosotros manejamos de consejería, en la segunda elección termina. ¿Sí? Ya no podríamos seguir. Exacto. En la segunda elección. O sea, así es. En la segunda elección hay una pared. Hay un tope ahí. Hay un tope del cual no podemos pasar. Mire, no podemos avanzar. ¿Qué ha pasado muchas veces? Por ejemplo, llegando a ese punto, resulta que el princeso termina entregándose a Cristo en ese momento. Sí. Y yo, hermano Eddie, ¿Qué hace usted ahí? No. ¿Qué hace usted ahí? Y mire, ha pasado, hermano Eddie.
Resulta que el amigo que termina entregando, ¿puede creer usted que termina entregándose a Cristo unos días antes de la consejería prematrimonial? Porque se da cuenta de qué va el asunto, ¿no? Es que entiende. Sí. Y ahí ya está el problema. Sí. Y por eso es que la princesa debe fijarse bien en qué princesa, hermano Eddie. ¿Por qué? Exacto. Es que mire, ve, y ahí es donde caemos al punto. Sí. Ay, qué Mire. guapo, que todo. Pero es que si no es de Cristo, hermano Eddie, no. No. Y mire, no es un berrinche. No. No es un berrinchito que tenemos los evangélicos de que no te puedes casar con alguien. No. Realmente, si una persona de convicciones firmes, sea el hombre o sea la mujer, se va a dar cuenta, hermano Carlitos, que no es posible tal unión. Sí, no es posible tal unión. ¿Sí? Luego, usted tal vez dirá, sí, yo lo hice, pero y a mí me funcionó, ¿verdad? No. Es que o si no queremos ser misioneros, hermano. Exacto, no se puede. Y que un caso esporádico haya funcionado no quiere decir que todos van a funcionar. Hay una regla general. Gracias. Sí, hay una regla general. Y de ahí, pues, hay algunas excepciones a las reglas en donde el Señor tiene una enorme misericordia, como tiene con todos nosotros. Exacto. Pero la regla no es esa. Exactamente. Sí, hay una voluntad, me recuerdo que hablaba de esto y lo voy a poner así. Está su voluntad ordenada. La voluntad ordenada del Señor es que tengamos propósitos en común, metas en común, ¿no? Que tengamos la adoración al Señor en común. ¿Sí? Ese es el principal punto. Pero si usted dice de grana la mazorca. Exacto, si usted se sale de su voluntad ordenada, queda a merced de su voluntad soberana. ¿Sí? Que ahí la gracia común del Señor, solo Él puede tener misericordia de hermano usted. Eddie, también hablamos un poco acerca de sexo en el matrimonio. Así es. Hermano Eddie, ¿es correcto que las hermanas o los bueno, solo las hermanas, ¿verdad? No, ¿es correcto que alguno de los cónyuges se niegue a su esposo o esposa? ¿O tenga una actitud incorrecta hacia su esposa? Exacto, no. Desde la perspectiva bíblica, no. A menos que, como dice Pablo, ¿no? Bueno. Pero eso ya es. Pero eso es mutuo acuerdo, ¿verdad? Exactamente. Sí, no estamos hablando de. Y ojo que Pablo habla ahí de procesos espirituales. Exacto. Y mutuo acuerdo. O sea, ambos deberían de estar de acuerdo. De lo contrario, no hay vamos a decirlo así, ninguna prohibición, ningún tipo de soporte. Y yo creo, hermano Eddie, que es importante que entendamos tanto el hombre como la mujer de la importancia de no ceder a esa mala práctica, tal vez, hermano Eddie, de tener una actitud tal vez no gustosa, ¿no? Ante el acto sexual, hermano Eddie, que es muy importante decirlo, ¿no? Porque por X o Y motivo, factores externos, a veces, pues cualquiera de los cónyuges puede ser, no agradable, ¿no? En ese tiempo. Y es un tiempo especial, hermano Eddie, en donde, según la Escritura, ¿no? Nos muestra que debe ser visto de una manera especial. Y no olvidemos también, hermano, que hablamos un poco acerca de las consecuencias que definitivamente tiene tener una mala sexualidad en el matrimonio. Sí, recordemos, hermanos, que la sexualidad dentro del matrimonio es santidad. O sea, el matrimonio es el cauce, vamos a decirlo así, es el cauce perfecto que el Señor diseñó para que nuestra sexualidad fluya por ahí. Exacto. O sea, al Señor, y hay que decirlo, al Señor le agrada que nosotros tengamos relaciones sexuales dentro del matrimonio. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? Porque el Señor, para eso fue diseñado el matrimonio. Exacto. Bueno, no solo para eso, pero es un ingrediente que tiene que estar importante ahí. Entre los propósitos para la familia. Exacto, y tiene múltiples propósitos y también tiene muchas consecuencias el no practicarlo sanamente. Tiene consecuencias buenas el practicarlo sanamente. Así es. Y tiene consecuencias malas el no hacerlo. Así es. Y mira, hermano Eddie, muchas veces uno de los grandes factores, según algunos estudiosos e investigadores al asunto, hermano Eddie, muchos hombres que la tendencia es al hombre, la infidelidad, pero que también las estadísticas se están emparejando hoy en día, hermano Eddie. Definitivamente. Que tiene que ver con una mala atención. Así es. Hacia su cónyuge. Exacto, sí, esto tiene que ver, hay muchas aristas, ¿verdad? Que tocar, muchos lados que tocar de todo esto, pero sin duda yo creo que también, y esto, mira, hermano Carlitos, como son problemas que nadie los habla,
que es muy difícil que un matrimonio se abra a hablar temas de lo que pasa en su alcoba matrimonial. O sea, eso es muy difícil. Entonces, por consiguiente, cuando esto viene a explotar, cuando esto viene a reventar, generalmente ya es un divorcio o es un lío más grande. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, tenemos ese como, ¿qué van a decir de mí? Pena, vergüenza, sacarlo, ¿no? Pero muchas veces pues también necesitamos ayuda, ¿no? Y peor con un tema tan escondido, tan privado como las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Exactamente, pero hay que hablarlo. Hermano Eddie, los celos. Uy. ¿Dónde se generan los celos? Sí. Dijimos, hermano Eddie, me gustó mucho esa parte en donde cómo el problema no tanto, aunque dijimos que sí puede existir un contexto específico de colaboración de parte de algún cónyuge para poder provocar celos a su cónyuge, exacto, pero que en términos generales el problema radica aquí, hermano Eddie. Exacto. En la cabecita de uno. Sí. En donde comienza a maquinar, ¿no? Exacto. Y dijimos también que posiblemente puede existir un fondo de malas prácticas, sí, o de, por ejemplo, dijimos que la pornografía es uno de los principales agentes que provoca celos en las personas. Así es. Porque todas las suciedades que se ven en la pornografía a través de las pantallas, hermano Eddie, los hombres o mujeres se las maquinan, ¿no? Exacto, así es. Posiblemente cabe andar así, aquí, allá. O sea, es tremendo, hermano Eddie. Sí, sin duda. Y también hablamos bueno, quiero mencionar algo aquí que me pareció muy interesante durante el programa, cuando hablamos de los celos. Y hace unos días precisamente hablábamos con alguien sobre esto, sobre la importancia de tener, vamos a decirlo así, un celo normativo. Exacto. Sí, un celo normativo, no un celo enfermo. Sí, no un celo tóxico, ¿verdad? Ustedes, sino que algo... Miren, pues hay un celo que tiene que estar ahí. Que es necesario. Que es necesario que esté ahí. Ustedes me entienden. Si usted debe tener la madurez para entender de qué tipo de celo estoy hablando. Pero contrario a eso, también hay un celo enfermo. Sí, hay un celo tóxico que no aporta absolutamente nada al matrimonio. Sí, también, hermano Carlitos, algo que antes de pasar al otro, que el otro está súper picante. Fíjese que hay algunas situaciones, yo no sé qué opinará acerca de esto usted, ¿va? Pero hay algunas situaciones en donde los celos son por situaciones que el cónyuge no puede controlar. Sí, no sé si usted ha tenido conocimiento sobre esto, pero no sé, estoy pensando en circunstancias específicas. Circunstancias, por ejemplo, un ejemplo que yo no puedo controlar, pero que en su momento le causan celos a mi esposa. O que mi esposa no puede controlar, pero que en su momento también me causan celos a mí. Entonces yo pienso que ahí es donde ha de existir ese equilibrio, esa madurez de poder entender, porque muchas veces también eso se transforma en problemas, en líos dentro del matrimonio, que si no se saben manejar pueden agravarse muchísimo más. Sí, entonces es de tener como esa madurez, ¿no? Como ese equilibrio y razonar las cosas. Sí, porque en un episodio de celos tóxicos es muy difícil razonar. Dificilísimo, hermano Eddie. Así es. Hermano Eddie, el divorcio. Divorcio. ¿Se puede una hermana o un hermano divorciar y volver a casarse? Mire qué tema tan complicado, ¿no? Se lo dejo a usted, pastor. Explique usted eso. Mire, yo este tema lo vamos a dejar aquí así. Pasemos al siguiente. Exacto. No, hermano Eddie, dijimos, el Señor en su palabra establece la naturaleza del matrimonio. Exacto. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Una perspectiva eterna, ¿no? De esa la unión. Voluntad de Dios es no. Así es. El ideal, por decirlo así. El ideal es no. La voluntad del Señor. Por cierto, un saludo al profesor David Suazo, hermano. Así es. Hoy hablamos de eso. Exacto. La clase. No. Pero la cláusula de escape. Que Jesús mismo habló de ella, ¿no? Exacto. Aunque Jesús mismo, en capítulo 19 de Mateo, dejó claro nuevamente primero, que o sea, no. El orden, ¿no? El orden es no. El orden es no. Pero si existe, pero en caso de infidelidad por la dureza constante, exacto. Pero aún, hermano Eddie, el primer paso sería perdón. Así es. Si no existe la capacidad de perdón,
podéis proceder. Exacto. Ahora, hermano Eddie, otros casos específicos. Vimos también los extremos de decir, por ejemplo, cuando existe la violencia intrafamiliar, hermano Eddie. Así es. Sí, o sea, ese peligro latente que existe a veces, y a veces le damos mal consejo a la mujer, bueno, o al hombre también, ¿no? Hoy en día también hay violencia hacia el hombre, hermano Eddie. Les pegan a los hombres. Ajá. Sí, hermano, Es que no lo crean ustedes, pero sí hay una oficina, hermano Eddie. Hay una oficina. Si no estoy mal, hay una oficina, ya abrieron una oficina para violencia para el varón. Sí. Interesante. Mire, nuevas noticias esas, porque no sabía. Pues si alguien nos quiere buscar, busquen, hermanos, que nos oyen. Abra su corazón y diga. Entonces, pero, hermano Eddie, a lo que quiero llegar es de que puede existir mal consejo si no, tenés que aguantarte. Sí. No, eso es un error. Cuando ya existe violencia, y dimos algunos pasos ahí, hermano Eddie, por cierto, y hacemos un ánimo a todos nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan, que hoy estamos haciendo una conclusión general de la serie Secretos de la Casa, pero hermano Eddie, también en YouTube y en Google Podcasts están todos los episodios, hermano Eddie. En Spotify también. En Spotify, entonces están todos esos episodios de lo que hoy estamos haciendo una recapitulación general de todo lo que hablamos, pero todos estos temas están en nuestro canal de YouTube y usted puede ir, compartirlos con... Del divorcio hablamos en 2 programas. Así es, tenemos 2 partes del divorcio. Pero es importante, ¿no? El tema que usted está hablando y en su momento, ¿no? Recuerdo algo que precisamente nos acaba de decir el doctor David Suazo, de que habrán momentos y algunas situaciones específicas, por supuesto. Queremos dejar claro esto. Dijimos que cada contexto de divorcio es distinto. No hay un parámetro No hay un parámetro general. No hay que usted diga, esta va a ser la regla general. No, cada caso es particular y específico. Exacto. Sí, recuerdo algo que decía el doctor de eso, ¿no? De que cada caso es específico y cómo en algún momento, después de analizar un caso, un pastor podría llegar hasta recomendar el divorcio. Claro. Sí. Y mire que eso, o sea, que podría verse hasta... Podría darse eso. Sí, pero habrán contextos específicos, ¿sí? No estamos hablando de todos los contextos. Habrán contextos específicos en donde esto requiere un análisis y habrá que hacerlo en su momento. Exactamente. Muy bien. Hermano Eddie, también hablamos de una de las pandemias. Sí es. Una de las, aparte del coronavirus. Así es. Eddie, COVID, Delta, Omicron y hoy... Deltacron. Deltacron y ahora BA.2. Así es. Así se llama la otra. La nueva. Ya la nueva cepa. En España ya está. Y en España ya van por la 4ª dosis. Pues no vamos a hablar de eso porque me van a censurar. Pero una de las pandemias, hermano Eddie, yo creo que es una pandemia. Y yo creo que provoca más daño que cualquier otra cosa. Pornografía, hermano. Así es. ¿Cómo viene a dañar la mente del joven? El corazón. El corazón. La relación. La vida. La vida hermano, espiritual. La vida. Espiritual, física y todas las áreas de la vida, ¿no? ¿Cómo viene a desvirtuar un matrimonio, por ejemplo? Exacto. La pornografía. Así es. ¿Cómo viene a afectar aún en el desarrollo sexual? Miren, los jóvenes a veces no piensan eso, hermano Eddie. Así es. ¿Sabe usted, mi querido joven, que si usted tiene... Y por cierto, vamos a conectar, hermano Eddie, porque el siguiente programa fue masturbación. Masturbación. Pornografía y masturbación. ¿Sabe usted, mi querido joven, que usted está... Si usted agarra un vicio de pornografía y a la vez masturbación, usted puede desfasar totalmente, oiga, hermano, oiga lo que le voy a decir ahorita, a términos que ni se pueden arreglar ya. Así es. Su vida sexual. Así es. ¿Por qué? Porque la mente es tremenda y la mente del hombre se mecaniza, hermano Eddie. Así es. Y luego en el momento que viene a tener relaciones sexuales dentro de su matrimonio, viene a afectar en gran forma. Así es. Hablando de enfermedades como eyaculación precoz, hermano Eddie. Así es. Hablando de situaciones que usted se va a arrepentir, por decirlo así, en su matrimonio. Y aparte de eso, hermano Carlitos, también está pues la degradación de nuestra vida espiritual, ¿no? O sea, mire, lo que esto produce, lo que un vicio de estos, pornografía y masturbación, puede producir en la vida de nosotros espiritualmente es algo deplorable realmente, ¿verdad? Entonces, definitivamente... No.
No. Quite todo. Así Ahí es. dimos consejos qué hacer. Consejos prácticos. Quite todo. Así es. Por favor, en el nombre del Señor. Hermano Eddie, la soltería es una perspectiva bíblica. Soltería tiene perspectiva bíblica. Tenemos Temazo, por cierto, ¿no? 4 minutos, hermano Eddie. Así es, temazo, Hermano por Eddie, cierto. Buenísimo. Mitos, nuevamente, también en Exacto. este tema. ¿Ah? ¿Cómo? Va a dejar el tren. Exacto. Lo importante, hermano Carlitos, de que la comunidad cristiana, la iglesia como tal, sepa o esa perspectiva bíblica de la soltería, de no estar acosando al soltero para que se case y ya, ¿verdad? Ya te dejó el tren y Te vas a quedar para vestir santos y Hombre, toda esa fraseología, ¿no? Que nosotros manejamos. Fraseología errada y Exacto. dañina, hermano. Así es. Y esa bromita ya no, iglesia. Exacto. Iglesia, hermanos, amigos, ya no. Encaucemos mejor a los solteros en un servicio genuino al Señor. Exacto. ¿Sí? Bien, seguimos, hermano Eddie. Así es. Nuestra serie Secretos de la Casa, conclusión general. La siguiente que hablamos, hermano Eddie, también estuvo tremenda. Embarazo adolescente. Embarazo adolescente. Así es. ¿Qué hacer, hermano Eddie? ¿Qué Por hacer lo ante general, un embarazo adolescente? Dijimos que uno de las acciones más comunes es el juicio. El desecho total de la persona, Desecho ¿no? total, error número 2, casarlos. ¿Ah? Otro. Ahorita mismo te me casas. Porque Sí. no quiero pasar la vergüenza. Sí. Y pusimos Tremendo, el caso, ¿no? ¿se acuerda del caso? Sí, Manuel? sí me recuerdo el caso. El diácono, la diaconisa. Caso crítico, por cierto, ¿no? Sí. Hombre, ¿por qué nos importa más a veces nuestra apariencia Reputación, sí. antes que la restauración de un alma, hermano Eddie? Exacto. Sí, yo pienso que esa es una cosa de prioridades, hermano Carlitos. O sea, ¿qué importa más? ¿Mi apariencia o mi reputación ante la gente? Que es lo que nos encanta cuidar, ¿no? Oh, O sea, más fariseísmo, como fariseísmo. cristianos, digámoslo así. Fariseísmo Sí, en alto, exacto. en alto Entonces, extremo. ¿qué es lo que importa más? ¿Mi apariencia, cuidar la apariencia de los padres, de la familia en general, o restaurar el alma, la vida de la señorita, del adolescente que está embarazada? Exacto. Sí, ¿quiere usted saber más de esto? Vaya a YouTube y escuche todos los programas o véalos y ahí está completo. Ahí está. Hermano Eddie, pastoral del homosexual. Así es. ¿Odiamos al homosexual, hermano Eddie? No somos homofóbicos. Homofóbicos. No. Ahora, No. la pregunta que podríamos hacernos nosotros mismos de aquí, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué planteamos mucho la temática? Porque estamos observando una ideología maligna, por cierto, Así es. malintencionada, que está trabajando y bombardeando la mente de nuestros niños, hermano Eddie. O sea, y eso no podemos permitirlo. Definitivamente. Ahora, no estamos hablando de aspectos personales. No tenemos nada personal con el homosexual en sí, Exacto. la lesbiana Dijimos en una sí, frase, ¿no? el transexual en sí. Así es. No tenemos nada, Ajá. sino que lo que anhelamos es su restauración. Exacto. ¿Y cómo nos gustaría tenerlos aquí tomando café con nosotros? Amén. ¿O cómo nos gustaría tenerlos en la iglesia, hermano? Amén. Que Así vengan. es. Ah, pero eso es una cosa. Pero por favor, no llevemos lo personal a lo político. Exacto. ¿Ah? O sea, no vengamos, por favor, a una distorsión, O imposición de. exacto, venga a convertirse en una ley. Exacto. O que esté en es los que ahí libros, radica el problema. en los libros de texto de nuestros hijos, de ciencias naturales, por ejemplo. Exacto. Que su hijo puede decidir si ser hombre, mujer o nada. Sí. O sea, hermano Eddie, amamos, entendemos, pero es necesario también. Estamos contra ese tipo de ideologías. Dijimos una frase, ¿no? Duro con las ideas, amable con las personas. Amén. Sí, duro con las ideas. ¿Por qué? Porque amamos a las personas. Amén. Pero no compartimos muchas de estas ideologías que son antibíblicas, antiéticas y Y que hay un fondo político detrás, hermano Eddie, también que Exacto. tenemos que decir. de manipulación. Lo abordamos en 3 partes, hermano Carlitos. Sí. Primero, comprensión del problema, o sea, entendiendo el problema. O sea, cómo pues, estamos llamados a entender esa situación, a ser de cierta manera hasta cierto punto empáticos, ¿no? Claro. Sí, o sea, quién sabe qué situación,
qué pasado oscuro tiene una persona que está en una situación de estas. Luego hablamos de la prevención, de cómo los padres juegan un papel crucial, un rol crucial en la prevención de la homosexualidad. Fundamental. Y de ese trastorno de identidad de género. Y por último hablamos de la intervención, ¿no? Intervención. O sea, ahí sí ya una acción pastoral. Y hermano Carlitos, me recuerdo que como este fue el último tema antes de me recuerdo que hablábamos la importancia y de verdad, esa fue algo que me encantó que lo habláramos, cómo la iglesia juega un papel muy importante para crear un ambiente alternativo. Amén. Buenísimo, hermano Eddie. Por lo tanto, fue nuestra serie Secretos de la Casa, una serie que se va en nuestro corazón, gran serie, hermano Eddie. Se va en nuestro corazón. Creo yo que aprendimos mucho. Sí. También mucha gente fue bendecida. Bendito sea el Señor. Pero en 20 segundos, hermano Eddie, conclusión general, palabras finales. Primero, una invitación a todos ustedes. Si ustedes quieren ahondar, profundizar un poquito más sobre todas las temáticas que hoy, la recapitulación que hoy hicimos, todos los episodios están en YouTube y también en Spotify. O en cualquier plataforma de podcast, usted entre a Google y ponga Diálogo de Fe y Salvación y ahí le va a aparecer en más de alguna plataforma para que usted pueda escucharla. Sí, entonces anhelamos que este contenido sea de bendición para su vida. Y hermano Carlitos, si ahorita se me está ocurriendo, si en una próxima oportunidad nosotros tenemos la oportunidad de hacer algún remix, ¿no? de un programa de estos, o algunas respuestas a preguntas, ¿no? Que los oyentes o los televidentes tengan, pues con mucho gusto, ¿no? De igual forma, hermano Eddie, también como iglesia y siendo miembros nosotros del equipo pastoral, estamos a la orden de cualquier liderazgo, cualquier iglesia que tenga el deseo de que podamos dialogar esto en sus iglesias, con sus jóvenes, con la iglesia en general. También estamos a la orden, hermano. Cualquier proceso de acompañamiento también, hermano Carlitos, es uno de los propósitos también de esto. Amén, amén. Entonces, hermano Eddie, en términos generales termino yo con mi idea principal, y yo creo que de fondo aquí, hermano Eddie, está en todo hablamos muchas cosas, pero creo yo que una cosa sí es fundamental, es que tengamos la capacidad de conocer al Señor y aplicar el carácter, los atributos del Señor hacia todo ese tipo de temáticas. Amén, sin duda. ¿Qué opina el Señor al respecto? Ver todo a través de los lentes bíblicos, ¿no? Bíblicos. Entonces, muchísimas gracias. Se nos viene una serie, hermanos, buenísima. Así es. Y esa serie, hermano Eddie, es a fondo. Así es. Va a ser un poquito más profundo, más podríamos decir, desde la perspectiva bíblica. Bíblica. Vamos a escudriñar nuestro corazón. Así es. Con eso les decimos todo. Y ahí usted sabrá lo que vamos a encontrar ahí adentro. Vamos a encontrar grandes cosas. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Y siempre les recordamos que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.